Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Enrique Santos. Él es catedrático universitario, fue catedrático universitario en la Universidad de Cuenca por muchísimos años, investigador, también miembro del Consejo de Educación Superior. Doctor Santos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues uno de los temas que quisiéramos abordar con usted es esta horrorosa situación que se sigue viviendo en Gaza y pese a los pronunciamientos internacionales y de diversos sectores, no logra encontrarse una salida definitiva que permita dar fin a este genocidio. Salió este 26 de agosto una declaración conjunta del Patriarcado Griego Ortodoxo de Jerusalén, también del Patriarcado Latino de Jerusalén, del cual se ha hecho eco el día de hoy a través de sus redes sociales el Papa. No hay razón alguna que justifique el desplazamiento deliberado y forzoso de civiles, no hay razón alguna que justifique tener a civiles como prisioneros o rehenes en condiciones dramáticas. Es hora de poner fin a esta espiral de violencia, de poner fin a la guerra y de dar prioridad al bien común de todas las personas. Ya ha habido suficiente devastación en los territorios y en la vida de las personas. Es hora de que las familias de todas las partes involucradas que han sufrido durante mucho tiempo puedan sanar. Es parte de esta declaración de la cual se hace eco, como había dicho el Papa León XVI, quien también se suma a este alto al fuego. Pues sería importante tener algunas lecturas y reflexiones suyas como experto, conocedor de toda esta historia en Oriente Medio y que pueda darnos y compartir con nosotros algunos criterios. Bienvenido. Buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, Me parece que esta reflexión que se hace desde el Vaticano debe ser complementada con la de otros gobiernos. Las posiciones de la mayor parte de lo que se llama Occidente o de los gobiernos del llamado Occidente, luego del 7 de octubre del 2023, en su absoluta mayoría justificaban las medidas que iba a tomar el gobierno de Israel. Sin embargo, a este rato nosotros vemos que hay fisuras importantes en las caras visibles de los gobiernos llamados occidentales. En la Unión Europea es de conocimiento público, el presidente de Francia ha sido sumamente duro con lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania, que no hay que olvidarla tampoco. El gobierno español, junto con Irlanda, desde hace algún tiempo ha venido manteniendo posiciones muy firmes con respecto a la necesidad de el reconocimiento de los dos estados. Francia ya lo va a hacer también. Australia, que ha sido un aliado firme de el Estado de Israel, está hablando también ya del reconocimiento de los estados. En Alemania, esta culpa histórica, este sentimiento de culpa histórica que tienen los alemanes por el pasado nazi contra el pueblo hebreo, contra el pueblo judío, está dando paso a voces cada vez más críticas que hablan de tomar distancias del genocidio. Y acabamos de ver cómo inclusive una líder de la ultraderecha, que es Meloni, está expresando su preocupación por esto. En Países Bajos, en Bélgica, en Países Bajos han renunciado ministros por las posiciones tibias frente a Israel. En Bélgica se prepara también una situación similar. Y países como Eslovenia, antes Irlanda, pues han establecido posiciones mucho más firmes. Estaba viendo, y una cosa que me parece importante también, Rosana, se inicia el famoso Festival de Venecia, de cine Mm. de Venecia, Uh -huh. y uno de los temas fundamentales que se están ventilando es justamente qué posición va a asumir oficialmente por parte de los organizadores del evento con respecto a lo de Palestina. Se está diciendo que hay que impedir la participación de un actor de acción famoso, Gerard Butler, por sus pronunciamientos alrededor del sionismo, del movimiento sionista, y hay una gran cantidad de artistas, de productores, de gente vinculada al mundo del cine que seguramente va a aprovechar este espacio para condenar lo que, caramba, solo menciono nombres conocidos como
artistas como Denzel Washington, como Jim Carrey, Ujú. como Mark Ruffalo se han expresado ya públicamente y en términos muy duros sobre la permisividad que tienen los Estados Unidos y gran parte de los gobiernos occidentales frente a esta nueva etapa de ese conflicto. Ahora, doctor Santos, quizás lo que preocupa y preocupa profundamente es que pese a que se va masificando, digamos, una posición que exige y exhorta que ya se dé fin a esta ocupación, a esta intervención, pues hay oídos sordos. No pasa nada, digamos, en definitiva respecto de esto. Israel sigue haciendo lo que le parece. Mire, eso tiene que ver mucho con lo que ocurrió en el gobierno de los Estados Unidos. Yo nunca he estado de lo que yo llamo el fundamentalismo de cierto sector de la izquierda, que siempre ha dicho que demócratas y republicanos son iguales. Y yo creo, usted conoce, yo sigo el tema de Medio Ujú, Oriente desde hace años, ujú, y al menos en el tema de Medio Oriente tienen posiciones muy diferentes. Una cosa es la permisividad con mano dura, poniendo límites que estableció el propio Biden, que yo no puedo estar nunca con el gobierno de Biden, pero que fue bastante restrictivo en las posibilidades de avance de Israel en la zona. Y lo que está pasando desde el mes de enero, una vez que asumió Trump, todo el plan, la hoja de ruta que había establecido Blinken de la anterior administración, se ha venido abajo. Blinken hablaba del reconocimiento de dos estados, por ejemplo. Estados Unidos ya no se plantea esa posibilidad, el gobierno de los Estados Unidos no se plantea esa posibilidad y todo está condicionado a lo que diga Israel textualmente, ¿no? O sea, lo ha dicho el secretario de Estado, ha dicho Rubio, etcétera, que ellos aceptan los dos estados siempre y cuando tengan el aval de Israel. Es decir, Estados Unidos está entregado totalmente a lo que dentro de los Estados Unidos se llama el lobby o el grupo de cabildeo de los movimientos sionistas, se le llaman judíos, pero en realidad son sionistas, no hay que identificarlos con la religión judía en su conjunto. Y Estados Unidos no va a hacer nada que no tenga el visto bueno de Israel. Por lo tanto, esta permisividad pasa por esta aquiescencia de parte de Trump y su gobierno, que ha llevado incluso a escenas deplorables, ¿no? Como la delegada de la Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen, que ha señalado en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto?, que hay que respetar el derecho de Israel a defenderse, inclusive en un contexto como el actual, en donde evidentemente ya no hay defensa, sino que hay un ataque masivo a civiles, hay una política sistemática de matar a la población de hambre, ya son más de 300 muertos ujú. de hambre. Y algo que es importante recordarlo siempre, no es solo Gaza. Cuando empezó este conflicto se decía, el problema es Hamas. Ustedes miren, en Cisjordania no pasa nada, están tranquilos. Bueno, en Cisjordania ya hay 1.000 muertos. Son muertos civiles, básicamente asesinados por soldados y por colonos. Ha habido una anexión de jure, de facto también, por parte del gobierno, del actual gobierno israelí y sus socios, para anexarse toda la parte este de Jerusalén, toda la parte de Cisjordania, algunas zonas adicionales que se han ido incrementando durante este tiempo, y ahí no hay Hamas, y sin embargo ahí hay 1.000 muertos, ahí hay gente hay miles de heridos, hay ataques a civiles, entonces no sé cuál es la alternativa que realmente está pensando los asesores del actual gobierno de Estados Unidos para darle una salida a Enrique, esta yo quisiera hacerle una pregunta un humanitaria. poco más general sobre este tema. ¿Cómo Muy es que buenas. estamos asistiendo? Muy buenos días, sí. Me tuve que retirar por unos instantes, pero estamos reintegrados ya al noticiario. Eh, no logro, y perdone la primera persona, entender cómo en pleno siglo XXI estamos asistiendo a lo que está sucediendo allá en Israel. Usted, como muchos ciudadanos del mundo, conscientes de todo lo que ha pasado, en el marco de ese complejo tema de tratar de entender al ser humano, hemos pensado que la experiencia del pasado algo debía haber enseñado al mundo. Hay una serie de museos repartidos a lo largo de Europa. Ese extraordinario museo de la memoria y la tolerancia en México, que recuerda el holocausto europeo, el genocidio armenio, el genocidio en Ruanda, el genocidio en Camboya, el genocidio en Bosnia, etcétera, etcétera, que la veíamos como cosa, si bien parte de la historia moderna del mundo, pero lo veíamos
veíamos como el pasado. Pensábamos que tras la conformación de las Naciones Unidas, tras el Holocausto Europeo, la situación podía cambiar. Pero asistimos nuevamente a una situación que es dificilísimo de entender cómo el mundo puede estar aún dividido por estos temas, poniendo en la balanza intereses económicos, intereses políticos, priorizando, y esto lamentablemente lo hace el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, intereses relacionados con lo que puede lograrse en este caos, en este río revuelto, como ventajas para uno o para otros países. Y esa situación absolutamente vergonzosa de Israel con Netanyahu, que es una persona absolutamente controversial. Hay varios documentos que se los puede ver, documentos serios sobre la vida de Netanyahu, y es un personaje, no tenemos el tiempo para analizarlo, pero diríamos que nefasto, y sigue, a pesar de una creciente resistencia que tiene ya en Israel, en esa línea dura, durísima, la de terminar prácticamente con Gaza, con sus habitantes, ante la vista y paciencia del mundo. Tratemos de explicar en la reflexión, usted que es un lector, además que filosofa sobre estos temas, ¿qué es lo que está pasando con el mundo actual y esta situación que la vemos en Gaza y de alguna forma también reflejadas en otras partes del mundo, como lo que está sucediendo en Ucrania? Muy buena pregunta, Gustavo. Bueno, tres reflexiones, ¿no? Una expresión muy corta personal, la segunda filosófica y la tercera política. Personalmente, yo estoy aquí como analista y debo estar frío, debo evitar expresar, ¿no siento mis emociones. Yo me siento indignación, y esta indignación con el paso del tiempo, que la compartimos desde el primer día que ocurrió esto con usted, Gustavo, se ha convertido en impotencia. Es decir, lo que usted señala es una impotencia que sacude a gran parte de las personas, que no es que somos antisemitas, como dicen aquellos que se sienten tocados por estos temas. Lo que somos es antisionistas, o sea, creemos que no puede haber la justificación en nombre de un texto religioso, en nombre de una religión, ni siquiera de un texto religioso, para decir que hay un pueblo elegido que debe ocupar un espacio por orden divina y que debe expulsar de esos territorios a quienes vivieron miles de años ahí. Entonces, eso es un tema personal. Filosóficamente, el otro día retomé un libro muy interesante de Hannah Arendt que se llama Eichmann en Jerusalén, que son las reflexiones a partir del juicio que se le hizo a Eichmann, que fue luego ejecutado en uno de los grandes jerarcas nazis. Y ella habla de la banalidad del mal, esa categoría que es tan importante. Es decir, nosotros creemos como especie humana que lo que ya hicimos no puede ser superado en maldad. Y Hannah Arendt deja entrever en unas líneas de su libro, de su reflexión filosófica, cómo no estamos inmunizados como especie humana a este tipo de reacciones. Y viene mi reflexión sobre estos dos elementos. En el 2045 terminó la Segunda Guerra Mundial, se suponía que ya no hay más, ya no regresamos a una guerra mundial. Y a mí me llamaba la atención cuando empezó a escalar el conflicto Rusia-Ucrania, que gran parte de la llamada prensa occidental, inclusive medios socialdemócratas, estaban llamando a que Europa tenía que apoyar a Ucrania, o sea, estaban planteando la salida militar por sobre todas las cosas. De la misma manera que en el 2014, sobre todo, los partidos, inclusive que en ese tiempo se suponía que eran progresistas de Europa, proponían integrarse a la guerra, ¿no es cierto?, en el eje, participar dentro de la guerra. Y cuando nosotros creíamos que ya no iban a ocurrir estas cosas, ocurrió lo que usted mencionó, ¿no? Ruanda, pensábamos que no iba a pasar, pasó. Pensábamos que en Europa no iba a repetirse un genocidio, y vino lo de todo el tema digamos, de los países eslavos, de Yugoslavia, de Kosovo, de Croacia, de Sarajevo, las más terribles masacres en Sarajevo. Y este siglo nos encontramos con el tema de Rusia, Ucrania, y nos encontramos con este genocidio. Yo creo que es la banalidad del mal. Es decir, las personas, los seres humanos,
tenemos, no voy a decir una naturaleza, pero sí tenemos una tendencia a ser altamente reactivos en situaciones de extrema violencia, como la que se ha vivido mucho tiempo atrás, pero esa reacción suele venir luego de que pasan las cosas. En Ruanda nos enteramos casi un año después. Es decir, sabíamos lo que estaba pasando en esos días, pero la reacción internacional ocurrió varios meses después. Cuando ocurrió la invasión de Irak, a veces nos olvidamos, se inventaron estas historias de que Irak tenía armas biológicas, etcétera, etcétera. Se invadió un país, se mató 500.000 de personas, se destruyó gran parte de una cultura y luego no ha pasado nada. El responsable de todo eso, que fue Bush hijo, ¿no es cierto? Venerado como uno de los grandes patrimonios presidenciales que tienen los Estados Unidos. Y ahora esto, ¿no? Y ahora esto. Pero sí hay un elemento que quiero reflexionar. Yo creo que el gran cambio de este momento histórico con relación a otros es la presencia en el gobierno de Donald Trump. No porque él como individuo pueda moldear el mundo, ¿no? Yo no creo en el papel de individuos excepcionales que estén por sobre las fuerzas sociales, pero Trump, igual que Bush antes, expresaban fuerzas sociales, fuerzas ideológicas que van tomando control de espacios mediáticos, que eso es bien importante, van tomando control de espacios sociales, políticos, y a mí me regresan a esta figura que inclusive dentro de mi formación universitaria pensaba que ya estaba superada, esta idea de el viejo imperialismo como gobiernos que manipulan directamente de modo descarado en lo que ocurre en estos países, ¿no? Y eso ha regresado. Netanyahu está ahí básicamente porque él está evadiendo, me parece increíble que tenga que decir esto, pero es así. Él lo que está es evadiendo un proceso interno que que podía terminar en su destitución. Y él encontró en el hecho del 7 de octubre del 2023 la excusa perfecta para hacer una alianza con los sectores más sionistas, sectores que deshumanizan a los palestinos, sectores que los podemos ver en redes, que piensan que todos los palestinos, niños, fetos, bebés en los vientres de sus madres deben ser asesinados porque son terroristas en potencia. Es decir, dentro de mismo Israel hay una corriente que parece que todavía sigue siendo mayoritaria, aunque ya no con la fuerza de hace 1 o 2 años, que están avalando estas cosas. Y el gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que por priorizar los intereses con sus socios, en este caso con Netanyahu, por priorizar la supervivencia política de Netanyahu, son capaces de entregar a una carnicería al pueblo palestino como está ocurriendo en este momento. Que podemos decir, que podemos observar por otra parte, de aquí de las cercanías, Ecuador, Cuenca, hay posiciones de alguna manera definidas de este país, de quienes habitamos Ecuador y de quienes nos gobiernan. Mire, yo hace algún tiempo dije una cosa que ahora tengo que reconocer que fue un error terrible, ¿no? No pensé que el gobierno de Noboa iba a romper lo que había sido la política de neutralidad que había tenido el Estado, era una política de Estado con respecto a los gobiernos nacionalistas, el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo, que no son gobiernos de centro ni de izquierda, se habían mantenido fieles a esta posición de reconocimiento de los dos estados, de tratar el tema palestino, la cuestión israelí-palestina con mucho cuidado. Sin embargo, Noboa realmente nos rebasó a muchos en términos de que él no ha tenido ningún escrúpulo, como no lo tuvo Milei en Argentina, en romper políticas de Estado, no de gobiernos de décadas, que era mantener una posición de reconocimiento de los dos estados y de condena de las ocupaciones ilegales. Por primera vez, justo luego de esa entrevista que tuvimos, por primera vez Ecuador votó junto a Israel, en los hechos votó junto a Israel en los temas que se debaten dentro de las Naciones Unidas. Eh, lo dije en su momento, eso sí, creo que no me equivoqué. eh, Noboa, el presidente Noboa es sionista, ¿no? Y es sionista sin comprender siquiera la naturaleza del conflicto israelí, ¿no? Es sionista en el sentido religioso, en el peor sentido del fundamentalismo religioso.
Y hay sectores políticos, lamentablemente, inclusive sectores llamados progresistas, en donde líderes, no todos por supuesto, pero importantes líderes han hecho silencio y siguen haciendo silencio frente a este tema. Es decir, el parroquianalismo, que yo le llamo el parrijalismo, como le quieran llamar, de decir, bueno, acá está en Ecuador, esto está pasando a muchos miles de kilómetros de distancia y no tener el mínimo de empatía con gente que está muriendo y oficialmente son más de 62.000 muertos, oficialmente son 300 que han muerto las últimas semanas de hambre, oficialmente son 18.000 niños que han muerto civiles. Y estas personas siguen argumentando el tema de que es la defensa de Israel, que es el derecho del pueblo judío a ocupar su territorio. Entonces, yo creo que nos está copando, nos está ganando la narrativa, aunque no totalmente, estas posiciones que no tienen una base de análisis en los derechos humanos, en donde vivimos un gobierno que tiene tintes necrofílicos bastante claros, o necropolíticos, ¿no? En donde se elogia la muerte, en donde los troles en redes de este gobierno saludan que se haya asesinado a los 4 niños de la Malvina, saludan, digamos, que se saque una condolencia desde la Asamblea por un ilustre empresario. Nadie va a cuestionar el carácter, el aporte que ha tenido el señor Wright, el señor Tommy Wright que tuvo este país, pero cuando se les dice, pero ¿por qué no hay el mismo pronunciamiento con respecto al tema de Gaza? Pues lo primero que dicen, eso es fuera del país, los 4 niños de la Malvina eran unos ladroncitos, es decir, empezamos a vivir un ambiente que yo creo que el que permitió el triunfo del actual presidente, un ambiente de derechización de la sociedad civil que cada vez es mucho más alarmante y debería advertirnos de lo que se puede venir en el corto plazo. Este tema que usted menciona sobre esta crisis, diríamos, diplomática de Ecuador, tiene mucho que ver con la falta de un canciller de carrera. La señora Gabriela Sommerfeld, y hay que decirlo esto muy claro, es en esencia una empresaria, ejerciendo en tiempos borrascosos tan delicadas funciones. Mire, y no es solo ella, usted que conoce bien, un investigador de la comunicación social, conoce perfectamente cómo a los funcionarios de carrera de alto nivel, dentro de Cancillería, se les está bajando el perfil y se están colocando personas que tienen un perfil muy bajo, porque finalmente el canciller termina siendo, dentro de la lógica de Cancillería, que es uno de los ministerios más institucionalizados que tiene este país, que defiende políticas estatales, ha sido cooptado por este club de amigos, este círculo rojo, ¿no es cierto? Eh, que está cambiando totalmente el mapa político y lo está haciendo de una manera improvisada, ¿no? De una manera en que no hay pensamiento estratégico, lo que se ve muy claramente no solo en el tema de Gaza, en el tema de México, en las relaciones con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Doctor Santos, quizás en estos últimos minutos yo quisiera abordar también otro tema y conocer cuáles son sus criterios respecto de estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional en su política de eficiencia del sector público y esta fusión que se daría o esta absorción por parte del Ministerio de Educación, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Qué efectos podría tener esto? ¿Cuál sería el impacto en la educación superior del país? Pero además, ¿qué pasaría con el resto del sistema, con el Consejo de Educación Superior, con el CASES, que es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad también de las universidades e institutos públicos superiores? Quiero empezar, gracias por la oportunidad de hablar de este tema, realmente que no le hemos puesto demasiada atención mediáticamente porque han habido, yo entiendo, otras prioridades. Pero mire, yo quiero empezar por la parte normativa. Hay un tema, no soy juez, no puedo decir esto es legal o ilegal, pero sí hay un tema de legalidad que no he visto que nadie lo haya cuestionado. Eh, el nombre de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación está en una ley orgánica, La LOES. está en la Ley Orgánica de Educación Superior. En el gobierno de Lenín Moreno, cuando era el nefasto secretario Augusto Barrera,
un gran alcalde de Quito, de la ciudad donde vivo, pero un nefasto secretario de la CENESID, se hizo una reforma que estamos viviendo sus efectos inclusive en este momento, en donde si usted revisa con atención, yo hice una revisión con una aplicación de análisis cualitativo de textos, en el 95% de los casos, o inclusive más, se había eliminado la palabra CENESID y se la había reemplazado por el órgano de rector de la política pública en educación superior. La idea en ese momento, que no prosperó, pero que ya dejaba planteado el esquema, era sacar el nombre de la CENESID de la ley orgánica, dejar el del órgano rector de política y ya desde ese gobierno se ventilaba la posibilidad de crear una subsecretaría dentro del Ministerio de Educación. Ni siquiera Lazo lo pudo hacer, porque ellos se daban cuenta que había varios artículos en la ley, inclusive un apartado específico de la ley en donde se habla de la Secretaría Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, a través de una normativa presidencial, se elimina el rango de ministerio que tiene la CENESID y se asume que en un proceso que no sabemos de cuántos meses va a ser, se va a subsumir como una subsecretaría dentro del Ministerio de Educación. Es decir, una subsecretaría va a tener el papel de rector de la política pública de educación superior. Entonces, formalmente, Doctor la Santos, ley es un perdone que tema le de legalidad, interrumpa. ¿no? Doctor Santos, perdone que le interrumpa. Ya está definido que va a ser una subsecretaría, porque eso no estaba claro, si va a ser un viceministerio, si va a ser una coordinación o si efectivamente va a ser una subsecretaría. Sí, digamos, las indicaciones que me han indicado algunos rectores, pues soy infiel a los datos, la comunicación interna que había tenido un miembro de esta subsecretaría con los rectores era de que ellos iban a continuar pues como una subsecretaría dentro del ministerio, pero yo diría que inclusive si pasa a rango de viceministro, el problema sigue siendo el mismo. Están haciendo desaparecer legalmente a la CENESID, lo cual va contra una ley orgánica. Ahora, el tema del contenido. Ahí hay tres temas que hay que tratar. Yo empezaría por el más importante para mí. El más importante es que eso da cuenta de cuál es la posición del actual gobierno con respecto a la ciencia y la tecnología. Es decir, algo que tiene rango de ministerio en otros países, que en España se llama Ministerio de Universidad de Ciencia y Tecnología, que en Argentina, que es un país actualmente con un gobierno que nada tiene que ver con los ideales de lo que inspiró la CENESID, se sigue respetando la existencia del Consejo de Ciencia y Tecnología. Acá se lo elimina de un plumazo y se lo subsume como una función secundaria dentro de ese ministerio. El tema de la gestión de los institutos son decenas, me parece que ya pasan de los 100 institutos públicos que van a estar en manos de un ministerio que actualmente tiene problemas operativos. El tema de la educación superior necesita tener una política de Estado, independientemente del CASE, independientemente del CESQUE, de lo que yo veo no van a ser tocados, porque tienen otra lógica, pero evidentemente la CENESID era un organismo desde el cual el gobierno podía incidir directamente en estos temas. Y yo creo que hay un problema ahí que tiene que ver con la arquitectura organizacional del Estado. Esta copia de lo que hace Milei, de hacer super ministerios, tiene un problema de eficiencia. Creo que estas acciones van contra el propio pensamiento liberal que dice tener el presidente. Un superministerio que se encarga de educación superior, de educación, de ciencia y tecnología, de innovación, de los institutos, de las universidades, es un organismo que está condenado al fracaso en nombre de una supuesta optimización de recursos. Yo creo que se va a invisibilizar la ciencia y la tecnología, resumiendo esto, va a quedar relegado más de lo que ha estado en los últimos gobiernos el tema de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, y las universidades no van a tener un interlocutor de alto nivel para poder tratar los problemas que ustedes siempre los han mencionado, que son los problemas de presupuesto fundamentalmente. Me parece un error Justamente craso. con Sigue esto, desde la perspectiva del pensamiento liberal. Es craso. justamente con esto, Enrique, quisiera cerrar cómo está el tema presupuestario. Acaba de emitirse un presupuesto general del Estado con 33.000 millones de dólares. Ha señalado allí que para la educación media
y primaria en Ecuador sí se ha cumplido con un mandato constitucional que existe de que se eleve el presupuesto en 0,5%, pero no tenemos claro qué pasa con las universidades. Recientemente No hay estuvimos ningún con uno de los pronunciamiento. representantes del Consejo Universitario, el doctor Víctor Aguilar, y él señalaba que la realidad que se viene viviendo año a año es que con un mismo presupuesto o del mismo PAI cada vez se reparte a más devotos, básicamente es lo que decía. Mire, la situación es crítica. Yo actualmente estoy vinculado a una universidad cofinanciada acá en Quito, una universidad que ha dado muchas becas y ha sido, digamos, recompensada por aumentando su presupuesto para becas. Eh, no soy infidente, porque no estoy nombrando la universidad, que el último pago que se hizo fue el del mes de enero. No existe, y eso implica, ¿no es cierto?, una universidad que no depende de una orden eclesiástica internacional como otras universidades cofinanciadas, que depende únicamente de las pensiones y depende de este fondo del Estado. Esta reducción implica problemas serios de operación y como gran logro se pagó el mes de enero y desde febrero hasta acá no ha habido pago. La situación de las públicas, como ha dicho muy bien el decano, el doctor Aguilar, no se ha incrementado el presupuesto. Siempre he cuestionado el tema de que no se haga una pequeña reforma en el FOPEDEPO, no se le ha priorizado. Y el problema es que cada vez hay más universidades que quieren adscribirse a este fondo. O sea, ya estaban las que fueron creadas hace 10 años y actualmente estamos hablando de la Universidad de la Policía, estamos hablando de la Universidad de Santo Domingo, que ya fue aprobada. Está dormido ahí, cualquier momento lo revive en la creación de estas 4 universidades en la Amazonía, que fue aprobada no en la LOE, sino en otra ley en el gobierno de Moreno. Eh, el problema del monto total, yo creo que el problema es el del monto total asignado para la educación superior cada vez es más crítico, ¿no? Las universidades, yo creo que dentro de poco tiempo las universidades vamos a sufrir públicas, universidades que reciben particulares que reciben financiamiento del Estado, vamos a sentir golpes que van a afectar a una de las cosas que, al menos en eso, no bajamos mucho los estándares en los últimos gobiernos, que es el tema de la calidad. Yo creo que ahora sí vamos a ver afectado. Precisamente por este tema financiero, pero yo insisto por el descuido, la invisibilización del aporte al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se Bien, vienen tiempos bastante oscuros en ese sentido, bien, Gustavo. muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes un gusto. Declaraciones del doctor Enrique Santos. Él es un experto en política internacional, particularmente del Medio Oriente. Fue vocal del Consejo de Educación Superior. Son las